Siéntense. Bienvenidos. El tema, el mensaje de este domingo 25 de febrero del 2024 es: ¿está usted imitando a Cristo Jesús o está imitando a otro que no es Él? Repito, el mensaje es: ¿está usted imitando al Señor Jesús o está usted imitando al enemigo de Jesús? Y vamos a la base bíblica. Vayamos a la base bíblica. Ahora tenemos varios versículos. Vayamos a Efesios. Busquen Efesios, por favor. Capítulo 5, del 1 al 2. Efesios, capítulo 5, del 1 al 2. Dice así la Escritura. Efesios, capítulo 5, del 1 al 2. Sé pues, dice así la Escritura en el nombre de Dios. Sé pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Es el primer versículo. Ahora vayamos a Corintios, a Primera de Corintios. Está antes de Efesios. Primera de Corintios 11:1. Primera de Corintios, una carta también de Pablo. Primera de Corintios 11:1, y dice así la palabra: sé imitadores de mí, así como yo de Cristo. Ven a Pablo, dice: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y finalmente vayamos a Filipenses. Busquen una carta a los Filipenses, también escrita por el apóstol Pablo. Filipenses. Está por ahí cerca, después de Corintios. Capítulo 3. Están en Filipenses, capítulo 3, versículo 17. Hermanos, dice Pablo, sed imitadores de mí. Vuelve a repetir: hermanos, sed imitadores de mí, y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. O sea, amplía, no solo a él, sino a aquellos, y mirad a aquellos a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Y ahí mismo en Filipenses, vayamos al capítulo 4, versículo 9. Estamos en Filipenses. Y dice, vean esto, lo que dice: esto es Pablo otra vez: lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis de mí, eso haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Vean, repito, esto es importante: lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis de mí, eso haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Esa es la base bíblica para este mensaje. ¿Está usted imitando al Señor Jesús o está imitando a otro que no es Él? Vean, mis hermanos, todos nosotros, hombres y mujeres, todos nosotros siempre estamos imitando a alguien. Instintivamente copiamos, sin querer, instintivamente copiamos las palabras, el comportamiento y las acciones de alguien a quien generalmente admiramos. Instintivamente copiamos las palabras, el comportamiento, las acciones de alguien a quien generalmente admiramos. Pueden ser nuestros papás, un pastor, un tío. Copiamos. Pero veamos qué dicen los hermanos, qué dicen los teólogos, qué dicen los pastores. Hay un hermano en Cristo, él se llama Peter Bray.
Él escribe un artículo que se llama El reto de imitar a Cristo. Y vean lo que escribe este hermano cristiano. Dice él, en el centro de nuestra naturaleza humana está el deseo de ser como alguien a quien admiramos. En el centro de nuestra naturaleza humana está el deseo de ser como alguien a quien admiramos. Este hermano explica, este hermano Brian, que dice que generalmente esto no es una intención consciente, pero que sin embargo es una fuerza omnipresente en la vida de las personas, que se debe a que como seres humanos necesitamos descubrir quiénes somos, y sin embargo, paradójicamente, dice este hermano, solo podemos descubrir quiénes somos realmente imitando a otras personas. Hay una escritora cristiana, ella se llama Christina Fox. Ella escribe un artículo y dice, eres lo que imitas. Y declara que siempre estamos imitando a los demás. Dice esta escritora que ya sea que copiemos, y esto es muy normal ahora, el tipo de moda de una estrella de Hollywood. Hay una estrella de cine. Copiamos el estilo de moda. Dice, copiamos el estilo de enseñanza de un predicador famoso. Siempre estamos copiando. O adoptamos las creencias y actitudes de nuestros padres. Estamos copiando las actitudes y las creencias de nuestros padres. Pero siempre estamos imitando a los demás. Y luego esta escritora se pregunta, ¿a quiénes estamos imitando? Ya que todos imitamos, ¿a quién estamos imitando? Y se pregunta, ¿y son esas las personas adecuadas que deberíamos imitar? Hay otro pastor, Stephen Untang. Él escribe un artículo que se llama Un caminar de imitación. Él afirma, vean, esto es interesante, que la imitación implica un hábito continuo. Un hábito siempre continuo. A medida, dice, que nuestro amor por Dios crece y nuestro amor por el mundo disminuye, los cristianos inevitablemente se encontrarán imitando cada vez menos a este mundo y en cambio seguirán e imitarán a Dios cada vez más. Finalmente quiero traer las palabras de un reconocido pastor estadounidense y autor de varios libros. Él se llama David Jeremías, él tiene 83 años. Él dice en un escrito que él hace acorde su capacidad de atención, afirma que todos nosotros somos formados o moldeados por alguien. Todos nosotros somos formados o moldeados por alguien. Pero que solo hay un molde por el cual el cristiano debe ser moldeado. El molde del modelo de Jesucristo. O sea que si fuimos moldeados por nuestros padres, pero no está correcto, dice que debemos ser moldeados por Jesucristo. El molde y el modelo es Jesucristo. Debemos, dice este pastor, ser estampados con su imagen y moldeados por su espíritu. No dejes, dice, nos exhorta este pastor, no dejes que el mundo que te rodea te apriete en su propio molde. Nosotros imitamos el mundo, las canciones, las formas, sino deja que Dios remodele tu mente desde adentro. Y termina diciendo este pastor, no importa dónde estemos, cómo luzcamos o qué estamos haciendo, debemos de imitar a Cristo. Él es nuestro modelo, como debemos de actuar y hablar hoy. Y termina diciendo, cuando te mires en el espejo cada mañana, pregúntate, ¿estoy listo para permitir que otros vean Jesús en mí hoy? Durante todo el día. La pregunta de este primer apartado es, ¿a quién imita usted, mi hermano? ¿A sus padres? ¿A su pastor? ¿Está imitando a Cristo? ¿O está imitando al enemigo de Cristo? Mis hermanos, como mis hijos, mis amigos, como cristianos, Jesús es el único digno de imitación.
Jesús es nuestro modelo. Solo esa es la única persona a quien debemos de imitar, Jesucristo. Y veamos cuáles son los desafíos que nos plantea imitar a Cristo. ¿Cómo podemos? ¿Cuáles son primeramente y cómo podemos hacer imitar a Jesucristo? El primer gran desafío que nos plantea el Señor Jesús es, como Él lo hizo, es que nos amemos unos a los otros. Jesucristo nos amó, ama a las gentes, y Él nos dice, ámense unos a otros. Es el primer gran desafío. Esto es donde está en el Evangelio de Juan, capítulo 13. El Señor dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. También, y en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos a los otros. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, también os améis unos a otros. En esto conoceréis que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. En la misma dirección, en la misma línea, el apóstol Pablo nos exhorta a andar en amor, dice, como Cristo nos amó y se entregó por nosotros. Dice Pablo en Efesios, sé pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Ese es el primer desafío, amarnos los unos a los otros. Pero ahí viene el segundo desafío que nos plantea el Señor Jesús. Él lo hace primero. Dice que el desafío es que tenemos que amar a nuestros enemigos. Tenemos que amar a nuestros enemigos. Dice Lucas, amad pues a vuestros enemigos. Eso lo dice el Señor Jesús. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando en ello nada. Y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sé pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. El gran mandato es amar a nuestros enemigos. El otro desafío que tenemos los creyentes es para imitar a Cristo, y estamos imitando a Cristo, es tener el mismo sentir que tenía el Señor Jesús. La misma actitud del Señor Jesús, quien siendo forma de Dios, se despojó a sí mismo, hecho semejante a hombre. Esto está en Filipenses. Pablo dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Tenemos que tener el mismo sentir de Cristo. En este proceso de imitación, mis hermanos, el otro desafío que tenemos los creyentes es andar como hijos de luz. El apóstol Pablo dice, porque en otro tiempo eras tinieblas, eso está en Efesios, mas ahora sois hijos de luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Andamos como hijos de luz. Y en esa misma línea, no olvidemos de cumplir el mandato del Señor Jesús, quien nos dice que nosotros somos la luz del mundo. Vean lo que dice el Señor Jesús en Mateo, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos.
¿Qué otro desafío tenemos los creyentes para decir que estamos imitando a Cristo? Tenemos que ser como el Señor, quien no respondía cuando lo insultaban o amenazaban, dejando su causa en manos de Dios. Eso es dificilísimo. No tenemos que imitar a Cristo en eso. No respondía cuando lo insultaban o amenazaban, dejando su causa a Dios. El apóstol Pedro nos dice: porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Cuando lo maldecían, no respondía con maldición; cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba su causa al que juzga justamente. Ese es otro gran desafío. Otro desafío. Quería pasarme, pero es bueno que lo sepan. La literatura cristiana habla de San Ignacio. Este era un pastor de Antioquía en los primeros siglos. Antioquía en Siria. Él, escribiendo en el siglo II, exhorta a la iglesia a imitar al Mesías y permanecer en él frente al maltrato. Él escribió una carta, según cuenta la literatura, San Ignacio, cuando lo iban a matar. En una carta que él deja, San Ignacio dice: imitemos al Señor, a quien cuando fue crucificado no respondió, cuando padeció no amenazó, sino que oró por sus enemigos. ¿Ve? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. San Ignacio afirma en su carta que es bienaventurado aquel que muestra paciencia cuando es agraviado, y que si alguno es defraudado y despreciado en el nombre del Señor, verdaderamente siervo de Cristo. Finalmente San Ignacio escribe: mirad que no se haya entre vosotros planta del diablo, porque tal planta es amarga y salada. Está clarísimo desde el principio. Mirad que no se haya entre vosotros planta del diablo, porque tal planta es amarga y salada. Otro desafío que tenemos los creyentes para imitar a Cristo es la humildad y el servicio. Y el ejemplo esto nos lo da Jesús lavando los pies a sus discípulos, de humildad y de servicio. Dice la Escritura que luego que el Señor lava los pies a sus discípulos, les dice: pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies unos a otros, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Mis hermanos, es una muestra impactante de amor y de humildad. Vemos al Rey y al Señor del universo que nos da ejemplo, lavando los pies de sus discípulos, actuando como un siervo. Finalmente, no para cansarlos, hay varias formas de imitar a Jesucristo, pero el último es que debemos ser generosos como lo fue el Señor Jesús con nuestros hermanos más pequeños. El Señor Jesús claramente lo dice, que el reino será acá dado a quienes dieron de comer, beber, vistieron y visitaron a los hermanos más pequeños. El Señor Jesús declara: entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, y desnudo y te cubrimos?
¿O cuando te vimos enfermo en la cárcel y venimos a ti? Respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Mis hermanos, mis hijos, mis amigos, estos desafíos que hemos leído, algunos de los desafíos para imitar al Señor Jesús, mis hermanos, solo se pueden superar, solo se pueden medio alcanzar si estamos unidos a Cristo. Si estamos unidos a Cristo, podemos imitarlo, teniendo amor los unos por los otros, amando a nuestros enemigos, teniendo el mismo sentir de Cristo, andar como hijos de luz, mostrando la misma actitud del Señor, que no respondía cuando lo maltrataban, teniendo humildad y actitud de siervo, y mostrando generosidad con nuestros hermanos pequeños. Eso únicamente se puede hacer cuando estamos unidos a Cristo. Comenzar a hacer un poco, hacerlo, mostrar algo de esto. Una autora cristiana estadounidense, ella dice que asumir el carácter de Jesús no es algo que podamos controlar, gestionar o producir fácilmente por nuestra cuenta. Necesitamos la transformación, necesitamos la profunda curación de Cristo. Necesitamos la misteriosa dirección del Espíritu Santo para ayudarnos a encarnar la plenitud cristiana en su totalidad. Tenemos que tener el Espíritu Santo. Mis hermanos, estar unidos a Cristo implica, ¿qué implica? Estar unidos, ¿qué implica esto? Esto implica que en la eternidad fuimos conocidos y predestinados por el Padre Eterno para ser semejantes a su Hijo. O sea, fuimos predestinados. O sea, para estar unidos a Cristo significa que antes fuimos conocidos y predestinados por el Padre para ser semejantes a su Hijo. Y que en nuestro paso por este mundo estamos siendo cada día transformados por el Espíritu Santo a la imagen de Cristo. Y que estamos persuadidos y estamos esperanzados como creyentes de que al final de los tiempos seremos semejantes al Señor Jesucristo. Digamos, eso implica estar unidos, tener saber esto. Si estamos unidos a Cristo significa que nos ha sido dado el Espíritu Santo. Esto es importante. Estar unidos a Cristo significa que nos ha sido dado el Espíritu Santo, el cual nos habilita para responder apropiadamente a los desafíos de imitar a Cristo. Tenemos que tener Espíritu. Recordemos, hermanos, que los creyentes estamos unidos al Señor, eso dicen las Escrituras, como las ramas que están unidas a la vid. En el Evangelio de Juan, el Señor declara, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así también vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Está hablando de parecerse a Jesús. Porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece, oigan esto por favor, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y lo recogen y lo echan en el fuego y arden. Esto es tan importante que hay otra versión en la Biblia, que traigo otra versión. Dice el Señor Jesús, permanezcan en mí, y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid. O sea, solo producimos fruto si estamos unidos a Jesucristo. Y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí.
Ciertamente, yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí, yo en ellos, producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. El que no permanece en mí es desechado como rama inútil y se seca. Todas esas ramas se juntan en un montón para quemarlas en el fuego. Hay que preocuparnos. Estamos dando fruto, estamos pareciéndonos a Jesús. Hay un pastor, con respecto a todo esto de la vid y las ramas, muy reconocido este pastor, se llama Michael Horton. Él tiene 59 años, ha escrito cantidad de libros. En un artículo que hace siguiendo a Jesús, afirma que la obra del Espíritu Santo de unirnos a Cristo nos convierte no en meros imitadores, sino en miembros vivos de su cuerpo. Explica este pastor Horton que los discípulos del Señor están unidos a la vid vivificante y se convierten en ramas vivas que dan fruto a su tiempo, el cual permanecerá. Somos ramas vivas nosotros. Mis hermanos, cuando estamos unidos a Cristo, estoy finalizando. Nuestra vida es una celebración. Cuando estamos unidos a Cristo, nuestra vida es una celebración. Hay un gozo continuo, una fiesta sin final. Mediante el Espíritu Santo, Jesucristo nos da un manto de alegría en lugar de espíritu quebrantado, óleo de gozo en lugar de luto. Y me gusta lo que dice este pastor inglés Octavio Winslow. Él murió en 1878. Él escribe un libro que se llama La simpatía de Cristo. Es un libro como de 120 páginas. Él declaraba que el Hijo de Dios, los que están unidos a Cristo, no tienen otra opción más que ser un hombre gozoso. No tiene otra opción. Aunque no lo quiera, el que está unido a Cristo no tiene otra opción que ser un hombre gozoso. Sus pecados son perdonados, su alma justificada, su persona es adoptada, sus pruebas son bendiciones. Vean, sus pruebas son bendiciones, sus conflictos son victorias, su muerte es inmortalidad, su futuro es un cielo de bendición inimaginable, impensada, incalculable y eterna. Con tal Dios, tal Salvador y tal esperanza, no debería ser un hombre gozoso. Octavio Winslow escribió varios libros, un libro se llama Simpatía de Cristo. ¿Cuál es el mensaje final de este día de hoy, domingo? Imitar fielmente a Cristo, comenzar a imitarlo. Las virtudes de nuestro Señor Jesús es imposible en nuestras propias fuerzas. Primero que eso tiene que quedar claro. Es imposible por nosotros mismos. Tal vez queremos imitar, pero no podemos. Es necesario, mis hermanos, nacer de nuevo. Amén. Tenemos que ser nuevas criaturas en Cristo. Y vamos a comenzar una serie sobre esto. Es necesario nacer de nuevo. Por tanto, necesitamos que more en nosotros el Espíritu Santo. No hay otro medio. Por lo tanto, tenemos que rogar al Señor Jesucristo que nos dé su Espíritu Santo. Cuando tenemos el Espíritu Santo, cuando está el Espíritu Santo en nosotros, estamos unidos a Cristo. Somos el cuerpo de Cristo. ¿Se recuerdan que Jesucristo es la cabeza y nosotros el cuerpo? Estamos unidos a Él. Y vean esto, el viejo yo, hemos hablado, tiende a languidecer. El Carlos González que existía antes tiende a menguar. En tanto el nuevo yo resplandece cada día más.
El nuevo hombre, mis hermanos, cuando está el Espíritu Santo, se va renovando constantemente en el conocimiento de Jesucristo. En tanto, las viejas prácticas del hombre viejo van menguando. Cuando estamos unidos a Cristo, la nueva naturaleza, la nueva criatura que hay en nosotros, por favor, oigan esto, cuando estamos unidos a Cristo, la nueva naturaleza, la nueva criatura que hay en nosotros resplandece. La pregunta es, ¿hay resplandor en nosotros? Su vida en Cristo está resplandeciendo. Si no, tenemos que recortarnos a la parábola de la vid. Si no damos frutos, seremos cortados. Hay resplandor en nosotros, mis hermanos. Su vida en Cristo está resplandeciendo. No nos queda más que orar. Oh Señor, gracias. Cierre sus ojos. Hay una gran brecha en mí, en esta manada pequeña, y seguramente los que están oyendo, Señor, y van a oír este mensaje, ver y oír este mensaje. Hay una gran brecha en poderte imitar. Por sí solos no podemos, Señor. Dependemos de ti. Manda el Espíritu Santo a esta manada pequeña para que comience a resplandecer, para que tú comiences a resplandecer en ellos. Porque no somos nosotros, eres tú el que tiene que resplandecer en nosotros. Son tus virtudes que mostramos nosotros por tener tu Espíritu Santo. Eres tú, Señor, quien va a resplandecer. Manda el Espíritu Santo a esta manada pequeña y a los que están oyendo, para que podamos resplandecer, para que podamos vernos al espejo y decir, Señor, esta mañana resplandezco, muestro tus virtudes, soy una nueva criatura, Señor, tengo el Espíritu Santo, o tengo los viejos hábitos de ira, de enojo, del viejo hombre, de desamor del viejo hombre, de falta de misericordia. O tengo las virtudes que tienes tú, Señor. Tengo las virtudes del Espíritu Santo. Oh Señor, ayúdanos. Nosotros por sí solos no podemos. Solo con tu ayuda. Manda el Espíritu Santo a esta manada pequeña y a los que están oyendo, Señor. Amén y amén. Amén. Cantemos algo.